Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. El mundo está conmovido por la situación trágica del pueblo de Israel cuando un ataque masivo de un grupo de Palestina, Hamas, en un campo donde estaban jóvenes celebrando la paz precisamente, hubo esta irrupción violenta con rehenes y casi 700 muertos en el campo israelí. Esta situación se ha prolongado, es el conflicto más antiguo que hay en Naciones Unidas. Desde 1948, primero en la Guerra Mundial, el pueblo otomano estaba controlando esa región, luego ingleses y franceses repartieron las fronteras y en el 48 Naciones Unidas, con el voto de Venezuela, inclusive de Rusia, se decidió crear dos estados, uno en Palestina y otro Israel. El mundo árabe reaccionó con una guerra violenta, fue la guerra de 1948, todos contra Israel, pero Israel tenía superioridad militar. Luego en el 56 hubo también los ataques violentos de Nasser con el nacionalismo árabe, pero fueron también derrotados. Sin embargo, la tercera guerra y la cuarta, la de los 6 días de Yom Kippur, fueron manifestaciones de enfrentamientos violentos donde el mundo árabe por fin en el 73 llegó a acuerdos con el mundo judío y sobre todo con Israel para negociaciones de paz. Por cierto, eso le mereció al presidente de la OLP, que en esa época Arafat, y lo más a Rabin, el primer ministro de Israel, el Premio Nobel de la Paz, porque había la perspectiva de vivir y convivir un Estado israelí con un Estado judío, que era por su parte herencia de la antigüedad, pero también los palestinos reclamando su tierra dentro de un Estado independiente y soberano y con buenas relaciones, pero ha sido imposible la situación y por supuesto han habido conflictos y guerras, estas guerras internacionales y 3 intifadas, levantamientos palestinos, sobre todo en Gaza, donde Al-Fatah, que es una facción de Palestina, porque el gobierno de Hamas está en Cisjordania, es el que tiene relaciones con el mundo, el que nombra embajadores y el que ha negociado la paz. Pero esta situación ha sido dramática porque inclusive hay extranjeros, de hecho 2 mexicanos desaparecidos, algunos españoles y otros latinoamericanos que celebraron esta fiesta por la paz y fue inclemente porque no fue un ataque contra soldados sino contra civiles y hay rehenes que no sabemos qué va a pasar. Ayer el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió con urgencia pero no hubo la unanimidad. Recuerden que ahí tienen derecho a veto Rusia y China, igual que Inglaterra, Francia y Estados Unidos, y es difícil llegar a una unanimidad. Sin embargo, hay una manifestación mundial de condena al acto terrorista que tiene 3 características. Primero, un acto indiscriminado de civiles y militares. En segundo, fines políticos del acto que se hace. Y tercero, crear terror y miedo como ha ocurrido. Y por supuesto, la respuesta de Israel abre una guerra nueva que no sabemos dónde va porque Netanyahu ha dicho que va a eliminar a todos los jefes fedayines que están en esa zona de Gaza y la comunidad internacional está implicando desde ya a otros actores internacionales. Estados Unidos mueve la flota, Irán respalda precisamente al levantamiento de Hamas y estamos en una situación de conflicto que más allá de Ucrania y Rusia es un conflicto en el Medio Oriente donde está el petróleo y es más explosivo todas las situaciones por la variable religiosa junto a las diferencias que han existido siempre. Por cierto, el embajador de Arabia Saudita iba a visitar tanto a Palestina como a Israel porque Arabia Saudita está abriendo los lazos diplomáticos como lo han hecho otros países árabes, lo hizo Marruecos, inicialmente Turquía, que también es musulmán. Sin embargo, han tenido posibilidad de tener relaciones diplomáticas y es lo que quiere el mundo, solución pacífica dentro de lo que el artículo 33 de la Corte de Naciones Unidas lo establece y lo ratifica y lo establece la Carta Constitucional de la ONU en 1945, solución pacífica a los conflictos internacionales. Por eso tenemos hoy que la prensa mundial habla de este ataque de los palestinos de Hamas, pero de un grupo radical que atacó a Israel por aire, mar y tierra desde la Franja de Gaza y secuestró soldados y civiles, desencadenando bombardeos de represalia en una escalada bélica que va mucho más allá. Han dejado alrededor de 800 muertos y, por supuesto, muchísimos heridos, además de los rehenes que no sabemos la suerte y que el mundo reclama lleguen a un acuerdo para la libertad de los mismos. Veamos. El movimiento islamista palestino Hamas atacó el sábado a Israel desde la Franja de Gaza y secuestró soldados y civiles, desencadenando bombardeos de represalia en una escalada bélica que ya dejó más de 400 muertos. El ejército de Israel indicó por la noche que aún libraba combates con cientos de infiltrados, que penetraron en el país por aire, mar y tierra. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que el ejército de su país usará toda su fuerza para destruir las capacidades militares de Hamas. Todos los lugares donde Hamas se prepara de esta ciudad del mal, todos los lugares donde Hamas se esconde y opera, los haremos ruinas. A la gente de Gaza les digo,
Salgan ahora, porque tomaremos acción en todas partes con toda nuestra fuerza. El Ministerio de Energía israelí ordenó cortar el suministro de electricidad a la Franja de Gaza, un empobrecido enclave donde viven 2.300.000 palestinos, sometido a un estricto bloqueo israelí. El ejército de Israel acusó a Hamás de cometer masacres contra los civiles en sus propias casas. El grupo islamista reivindicó el secuestro de varios israelíes y aseguró que derrotará a su enemigo. Estamos a punto de lograr una gran victoria y una clara conquista en el frente de Gaza. Numerosas compañías anularon sus vuelos de este fin de semana con destino al aeropuerto internacional Ben Gurión de Tel Aviv. El conflicto puso en alerta a la comunidad internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU sostendrá el domingo una reunión de emergencia para abordar la situación. Estados Unidos reafirmó su compromiso inquebrantable con su aliado Israel y consideró prematuro asegurar que Irán está directamente involucrado en el ataque. No obstante, la ofensiva fue celebrada tanto por el gobierno iraní como por el movimiento chiita libanés Hezbollah, ambos enemigos de Israel. En el caso de Hezbollah es un grupo muy poderoso en Líbano que está ahora en el gobierno. Ha desarrollado una gran labor social, pero también una vida militante y militar, y permanentemente también ataca a Israel. En esa unión de Hamás y Hezbollah es problemática la situación del Medio Oriente. Por eso decíamos que el Consejo de Seguridad consideró el tema ayer domingo y no llegaron a ningún acuerdo, lamenta la comunidad internacional. Por eso Francia propone en la reforma del Consejo de Seguridad que no tenga que ser por unanimidad, sino por una mayoría sustentable y que pase a la Asamblea General donde los estados se pronuncien sobre actos como este, pero las Naciones Unidas no tienen un ejército, cascos azules, que pueda intervenir para poner la paz. Son muy pocos los cascos azules y en este caso, aunque hay algunas fuerzas internacionales, entre ellos varios soldados de algunos países en la misión de la frontera, no se puede poner un ejército, porque no lo tienen Naciones Unidas, para que separe a los guerrilleros junto a los ejércitos formales que muchas veces pasan en conflictos internacionales. Lo cierto es que la comunidad internacional ha condenado este hecho y busca que negocien un proyecto de paz. Varios miembros del Consejo de Seguridad de la ONU denunciaron el domingo a Hamás por su ataque masivo contra Israel, aunque no hubo unanimidad ni se emitió una declaración conjunta. En una sesión de emergencia, Estados Unidos e Israel pidieron condenar a los islamistas palestinos que gobiernan en la Franja de Gaza y que el sábado lanzaron un ataque sorpresa que ha dejado más de 1 millar de muertos a ambos lados de la frontera. Estamos siendo testigos de crímenes de guerra, flagrantes y barbáricos, masacre de civiles, abuso de rehenes, quitarles los bebés a sus madres. No hay palabras para describir tal salvajismo. El representante de la Autoridad Palestina con sede en Cisjordania pidió al Consejo de Seguridad que se centre en poner fin a la ocupación israelí. Lamentablemente, la historia para algunos medios y políticos empieza cuando los israelíes son asesinados. Nuestro pueblo ha soportado un año mortal tras otro. Venimos al Consejo de Seguridad mes tras mes advirtiendo de las consecuencias de la impunidad israelí y la falta de acción internacional. Hamás emprendió el sábado una ofensiva que tomó por sorpresa a Israel en la mayor escalada del conflicto registrada en décadas. Israel respondió con ataques aéreos sobre la Franja de Gaza, un empobrecido enclave donde viven más de 2 millones de palestinos sometidos a un estricto bloqueo israelí. Las guerras y conflictos a nadie convienen. Toda guerra deja muertos, destruyen bienes y odios innecesarios. El mundo debiera estar en armonía. Por eso el Consejo de Seguridad tendría que ser más activo y Naciones Unidas más presente y desarrollar a todos los pueblos en esa función de coordinación, de diálogo y de paz. Hoy precisamente en el programa vamos a tratar el tema en profundidad. Inclusive estamos tratando de comunicarnos con una venezolana en Israel que ha sido periodista, ha trabajado con nosotros y nos puede informar más detalladamente de cómo se siente el pueblo en este momento
y sobre todo el llamado a la paz que todos quieren en esta oportunidad. Ya regresamos.